aquí a palabritas que, como les decía hace un momentito, se escriben diferente, pero suenan igual, ¿no? Entonces, ¿qué eligieron en la primera, en el primer par de palabras? Obviamente aquí para tener la respuesta correcta, lo que tenemos que estar haciendo es leer el contexto, ¿no? Prestar atención al contexto y conocer evidentemente el significado de las palabras. Entonces, dice en la primera, en la sesión de Cabildo se acordó cerrar eh, ah, rayos, me acabo de dar cuenta que están hablando de un aserradero, ¿no? De una empresa que corta madera, ¿no? Entonces, piénsenlo de esa forma o en ese contexto. Entonces, en la sesión de Cabildo se acordó cerrar una empresa que corta madera. ¿Cuáles son las que eligieron acá o las que elegirían? ¿Qué sesión elegimos ahí? ¿Con CS o con SS? Exacto, ¿no? Sesión con doble S. Las dos evidentemente existen, ¿no? Y aquí ya vamos planteando algunos significados que seguramente ustedes ya vieron cuando estuvieron trabajando con esas palabras homófonas. ¿Qué significa sesión con CS? ¿De qué verbo se deriva? De cesar, ¿no? Efectivamente, ¿vale? También puede derivarse del verbo ceder, ¿no? Y podríamos hablar de la cesión de derechos, por ejemplo, ¿no? El artista realizó una cesión de derechos o hizo una cesión de derechos a su hijo, ¿no? De todas las obras o de todas las, ¿cómo se llaman? Las obras que había producido. Entonces, dependerá del contexto, pero ese es uno de los sentidos que cesión puede referir, ¿no? A cesar como en este sentido terminar, pero también a cesión como derivado del verbo ceder, ¿no? Como otorgar, como dar. Y sesión con SS, pues es sinónimo de reunión, ¿no? Entonces esa sería la cuestión. Es como decir, en la reunión de Cabildo, por eso elegiríamos con SS. Y si estamos hablando de que se acordó cerrar una empresa, lo escribiríamos con C o con S. Con C, ¿no? Efectivamente. ¿Qué significa cerrar con S? ¿De qué palabra creen que se deriva o con qué palabra creen que está relacionado? Con cierra, ¿no? Efectivamente, justo. Entonces, cerrar algo se refiere a cortar algo, ¿no? Puede funcionar como sinónimo de cerrar, de cortar, perdón, pero con una sierra, ¿no? De forma específica. Entonces, ahí ya tendríamos este otro par. Pues se le acusa de cerrar, que justo es lo que estamos refiriendo hace un momentito, aquí sí sería con la S, una gran cantidad de árboles, sobre todo en la cima de la montaña. Y tenemos que existe cima con S y cima con C. Para este contexto, ¿de qué cima estamos hablando? Claro, de cima con C, ¿no? ¿Y qué significa? Que cima con C es el punto más alto, ¿no? ¿Y qué significa cima con S? Exacto, es como sinónimo de pozo, el punto más profundo. Entonces, si lo piensan, cima con S y cima con C básicamente funcionan como antónimos, ¿no? Se dan cuenta de esta relación, como pueden ser palabras evidentemente homófonas, porque suenan de la misma forma, pero se escriben con grafías diferentes y por lo tanto tienen significados diferentes, pero en algún sentido, en algún contexto, pues también pueden funcionar como antónimos, ¿no? Porque cima es el punto más alto con C y cima con S es el punto más profundo, ¿no? Hablando de un pozo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer párrafo. Los grupos ecologistas pidieron su clausura antes de que cause con S o con C un daño irreversible a la zona. Exacto, exacto, perdón, ¿no? Cause con S de causar, ¿no? De generar algo. Y cause con C, ¿qué es? Exacto, ¿no? Cauce con C se refiere a el recorrido o el camino de un flujo de agua, como el cauce de un río, ¿no? Ya el camino del río, el recorrido del río, la orilla del río, podríamos pensarlo, relacionarlo en esos contextos, ¿no? Eso sería cauce con C. Un daño irreversible a la zona. La petición fue apoyada por el Consejo. Sin embargo, los dueños de la empresa clausurada dijeron que acudirían al Consejo, ¿no?
municipal. Entonces, ¿el primer consejo es con S o con C? El primer consejo es con S, ¿vale? Y pues ya por descarte entenderemos en el contexto, porque estamos hablando de cosas diferentes, que el segundo consejo ya donde viene con mayúscula, tendrá que ser con C, ¿no? Entonces, espero que quede clara más o menos esta diferencia, ¿no? Consejo con S tiene que ver, por ejemplo, con el sentido de aconsejar, ¿no? Entonces, si fue apoyada, la petición fue apoyada por un grupo de consejeros, es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, cuando escribimos o referimos a aconsejar a un grupo de personas que dan una opinión, que dan un consejo a los consejeros, lo vamos a escribir con S, ¿no? Y cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de consejo como una institución, tipo un ayuntamiento, una municipalidad, este tipo de cuestiones, es cuando lo vamos a escribir con CC, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Sí? ¿Queda clara esta? ¿Se alcanza a entender? Que yo creo que ustedes de todos modos ya vieron estas diferencias o ya investigaron estas diferencias si es que no estaban en los pares de palabras homófonas que se hayan podido encontrar con respecto a C y con respecto a S, por ejemplo. Pero yo creo que sí, ¿no? Que sí los encontraron ahí en esos grupitos. Si no, de todos modos, pues ya lo estamos esclareciendo ahorita, ¿no? Entonces, recuerden, consejo con S de consejero, de aconsejar. Consejo con doble C se refiere a una institución como un ayuntamiento, como una municipalidad, ¿no? Aseguran que presentarán un plan dividido en tres fases. ¿Cómo escribimos ahí fases? Claro, ¿no? Aquí es muy obvio. Fases con S, como periodos o como partes, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Y existe la palabra fases con C. ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? ¿Existe o no existe? Exacto, ¿no? O sea, al menos de forma reconocida por la RAE, no existe la palabra fases. De pronto habrá quienes piensen que se derive de faz, ¿no? Una de las reglas, recuerden, de la Z, bueno, de usos de C y de Z, por ejemplo, recuerden que nos dice, si un sustantivo se escribe con Z en posición final, el en singular, ¿no? El plural, ¿cómo se genera? Cambiando esa Z por una C. Faz existe, faz con Z. Y faz con Z es como una cara, ¿no? Como la faz de la Tierra, por ejemplo, ¿vale? La cara de la Tierra. Pero no podemos generar de forma simple o sencilla el plural para esa palabrita. Así que por eso el diccionario no lo reconoce o no reconoce a fases como una palabra correcta, ¿no? Entonces me refiero a con CS, ¿no? Entonces aquí evidentemente sería SS. Y luego el último par de palabras. Y aunque su plan es atractivo, no es muy probable que el cabildo ceda ante su petición. ¿Cómo escribimos ahí? Claro, con C, ¿no? Seda de ceder. ¿Se acuerdan que les decía hace un momentito, ¿no? Seda de ceder con C. Seda con S, pues evidentemente estamos hablando del hilo de la seda de la seda, perdón, como un material, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión específicamente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos estos casos. Está sencillo, ¿no? ¿Quedó alguna duda con respecto a estas palabras homófonas? ¿Algún par de palabras homófonas que vimos aquí que no quede clara la diferenciación de significado que necesitemos plantear de forma concreta? Muy bien, pues lo quitamos entonces. Parece ser que no hay preguntas.